Pregunta número 20. Dada la ley de demanda, nos dan esta función, se pide a clasificar el bien. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando lo siguiente, decir si el bien es típico o es giffen, ¿sí? Es decir, si es típico o decir si es giffen. Lo normal es que nos dé como resultado que es un bien típico, pero eso tampoco no quiero decir que estoy directamente descartando esta opción. No, no, no. Vamos a clasificar dicha función. Para saber si el bien es típico o es giffen, bueno, vamos a tener que utilizar la derivada. Bien, ya en el ejercicio nos dicen, dada la ley de demanda, pero cuando nosotros nos den la función de demanda, algunas veces nos van a dar despejado la variable x, otras veces despejado la variable p. En este caso nos dan despejado la variable p, como que eso a mí me da una mala señal, ¿sí? Vamos a ver por qué. Porque cuando yo deseo clasificar, ¿sí? Yo digo lo siguiente. Bien, yo tengo la función demanda, que es lo que nos dice el ejercicio. Yo digo, la función demanda, pero en función de, perdón, en función de p. A esta función yo le voy a encontrar la derivada. Ojo chicos, la función demanda tiene que estar en función de la variable P, es decir, demanda en función del precio. Siempre la variable que yo tengo entre paréntesis es porque está en función de dicha variable, me está informando que P es la variable independiente. Pero si observas el ejercicio, no está en función de P. Acá viene la confusión. Cuando alguien te dice en función de P, piensan que esa variable es la que tiene que estar despejada. No. Si a nosotros nos dicen en función de P, es porque la otra variable tiene que estar despejada. ¿Sí? Por ejemplo, en esta función, ¿cuál es la variable independiente? Es X. ¿Sí? ¿Cuál es la variable dependiente? P. Ahora, si vamos a la materia de álgebra, que quizás algunos ya lo cursaron, hacete la idea que todo esto, que X es la variable libre y P es la variable condicional. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a saber cuánto vale P si no le doy primero un valor a X, porque P está en función de X. Ahora, yo necesito la derivada de la función demanda, pero en función de P. La derivada de la demanda en función de P. Eso es lo que quiero decir. Y yo tengo acá la demanda en función de X, porque está despejado P. Entonces, cuando yo vea la variable dentro del paréntesis, es porque se lee en función de esa variable. Demanda en función de P. Eso es lo primero que hay que distinguir, ¿sí? Porque como nosotros nos piden clasificar el bien, es porque la demanda tiene que estar en función del precio. Después vamos a explicar por qué.
Bien, para yo encontrar la derivada de la demanda en función de P, yo necesito primero la demanda en función de P, o sea, lo normal para luego aplicar la derivada. Porque esto que ustedes observan acá es lo siguiente, chicos, es esto. Es demanda en función de X. Esta P que ustedes observan acá es esto, es la demanda en función de X. Y lo que yo necesito es la demanda, bueno, en realidad necesitas la derivada de la demanda en función de P. Entonces vamos a encontrar primero esta función. La demanda en función de P. Esto es lo primero que vamos a encontrar, chicos. Esto. Vamos a encontrarlo. Entonces, yo tengo la función, digamos, despejada P. Voy a despejar X. Parece un trabajo imposible. Pero vamos a ver. Yo tengo P es igual raíz cuarta de 1 menos X a la 4 dividido por X. ¿Cómo vas a despejar X? Bueno, tenés que buscar algún procedimiento. Lo que se me ocurre a mí primero es esta X pasarlo acá a multiplicar. Ahora, lo que se me ocurre es elevado al cuadrado, perdón, a la cuarta. ¿Por qué? Porque así podría eliminar este índice, o sea, eliminar la raíz. Ahora, decís, P por X a la 4 es P a la 4 por X a la 4. Igual 1 menos X a la 4. Aún no tengo despejado la variable X, porque eso es lo que yo estoy buscando, porque quiero la demanda en función del precio. Bueno, se me ocurre el menos X a la 4 pasarlo al primer miembro. ¿Qué más podríamos hacer? Factor común. Mira, ya tenés en un solo término la variable X. Prácticamente ya lo tenés despejado. P a la 4 más 1 lo pasás a dividir. Ya lo tenemos prácticamente despejado, chicos. Ahora, si vos lo dejás así como está ahora, es incorrecto, porque X no está despejado. Para que X esté despejado, me tiene que quedar únicamente X elevado a la 1 y yo tengo X elevado a la 4. ¿Qué tendríamos que hacer? Extraer raíz cuarta. Y lo que vos haces en un miembro lo tenés que hacer en el otro miembro.
¿qué va a suceder? Que lo vas a simplificar. Ojo, este número 4 con este 4 no lo podés simplificar porque no me permite las propiedades de las raíces. No me lo permite. Bien, pero mi objetivo era despejar x y ya lo tengo despejado x. Ahora mira, x es igual. Raíz cuarta de 1 es 1 sobre la raíz cuarta de 1 más p a la 4. Observa, ya lo tenemos despejado totalmente, chicos. Ahora sí, yo tengo la demanda en función del precio, que eso es lo que yo necesito para poder clasificar el bien, para poder decir si es típico o es giffen. Bueno, se escribe giffen, yo no sé si se pronuncia así correctamente, pero bueno, yo lo estoy pronunciando como está escrito. Vuelvo a repetir. Nosotros teníamos la demanda, pero en función de X, es decir, en función, digamos, de esta variable, ¿sí? Ahora, como a nosotros nos piden clasificar el bien, entonces lo que yo necesito es la demanda, pero en función del precio, ¿sí? Y a esa demanda, al final de la historia, yo lo voy a derivar para saber si es típico o es giffen, ¿sí? Es por eso que a esta función lo que yo hago es despejar x, porque yo necesito que esté en función de p. Cuando a mí me dice que esté en función de p, es porque tengo que despejar x. Si a mí me dicen que está en función de x, tengo que despejar p. Por ejemplo, si yo necesitaría la demanda en función de x, ya lo tengo acá, porque está despejado p. Siempre lo contrario, ¿sí? Si me piden en función del precio, despejo x. Si me piden en función de x, despejo el precio. Ahora, como yo tengo la demanda en función de X, pero a mí me piden clasificar el bien, yo tengo que ponerlo en función del precio. Es por eso que hemos hecho todo este trabajo, chicos. Hemos llegado hasta acá. Ahora sí, ya podés despejar. Otra cosa más, chicos. Esta X que ustedes usan acá es lo mismo a esto. Es lo mismo. Porque está en función del precio. Lo que sucede es que ustedes a veces van a encontrar los textos o quizás en sus autoevaluaciones, cuando te den una función de esta manera y te dice que es demanda, es porque esta X realmente es esto que está acá, D mayúscula entre paréntesis P, o viceversa, ¿no? Como en este caso. Que realmente esta P es esto, D mayúscula entre paréntesis X, que es la función demanda. Ahora, para poder clasificarlo, lo que yo tengo que hacer es derivar. Vamos a derivar. Vamos a derivar esta función. Derivada de esta función. Es decir, lo que vamos a encontrar es la demanda marginal. Yo tengo acá una división. Vas a utilizar la regla del cociente. ¿Qué nos dice la regla del cociente? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por el denominador pero elevado al cuadrado. El único problema que yo voy a tener es en esta parte, porque tengo una raíz. Continuamos. La derivada de 1 o la derivada de una constante siempre es 0. Y 0 multiplicado por cualquier otro número, 0.
Se cancela ese término. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Lo siguiente. Menos 1, bueno, ya el 1 no lo escribís. La derivada de todo esto, aquí va a ser igual. Voy a cambiar la expresión mejor. Lo voy a escribir de esta manera. 1 más p a la 4 elevado a 1/4. De cambiar la expresión para que sea algo más familiar. Ahora, fíjate en el denominador. ¿Qué podemos hacer? Cancelo este 2 y simplifico este 4. ¿Qué nos va a quedar? Raíz cuadrada de 1 más p a la 4. Ahora sí, derivás este monomio. Bueno, en realidad que es un binomio, pero bueno, en algo genérico es un monomio, ¿sí? Porque abarca todo uno solo. Porque el que predomina es la raíz. Bueno, nos podemos olvidar de eso, igual. Yo necesito la derivada del numerador. Ahora, tienes que utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? Acordate. Sería u a la n. La derivada de u a la n es, bajas el n, le restas una unidad por la derivada de u. Y yo como me doy cuenta que es la regla de la cadena. Ojo, si vos no viste mis videos anteriores, bueno, yo casi siempre escribo una U cuando hago referencia a la regla de la cadena, ¿sí? Ahora, si vos observas que tu profesor utiliza otra letra, bueno, es análogo también. Yo me doy cuenta que era regla de la cadena porque la base no es P, la base es 1 más P a la 4. ¿Sí? Por eso yo me di cuenta que no era derivadas por tabla. Bien, pero si ya estás viendo este video, como que ya dominas un poco lo que son derivadas por tabla y derivadas por regla de cadena. Y si no, yo te recomiendo ver los videos anteriores, ¿sí? Porque si no, no vas a entender nada de lo que estoy haciendo yo acá. Bien, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Esto es d' de p es igual. Menos, bajas el exponente, se convierte en coeficiente por 1 más p a la 4. Ojo que la base no cambia. Y el exponente le restas una unidad. 1/4 menos 1 menos 3/4. Por la derivada de la base. Todo esto dividido por la raíz cuadrada de 1 más p a la 4. Continuamos. Bien, acá ya desapareció el símbolo prima. Acá nos queda desaparecer este símbolo prima. Acá que tendríamos que utilizar la regla de la suma. Porque la derivada de un binomio, o bueno, de una suma, es la derivada de cada término. Entonces escribís d' en función de p, es decir, la demanda marginal, esto es menos 1/4 por 1 más p a la 4 elevado a la menos 3/4. Por la derivada de 1 es 0. La derivada de p a la 4, 4p al cubo. Dividido por la raíz de 1 más p a la 4. Ahora sí, ya desapareció el símbolo prima. Ya encontraste la derivada de la función demanda. ¿Qué puedes hacer? Simplificar y se va a reducir un poco el trabajo. D' de p es igual menos p al cubo, le vamos a escribir. Menos 1 por p al cubo. Ahora, esta base tiene exponente negativa. Lo voy a ubicar en el denominador para que se convierta en positivo, porque esto es negativo. Entonces, yo divido sobre 1 más p a la 4 elevado a 3/4. Todo esto dividido por
el denominador general, que es la raíz de 1 más p a la 4. Bien, pero no existe una fracción con 3 términos, entonces vos vas a aplicar extremos y medios, o también llamado la técnica de la oreja. Entonces yo tengo acá 1, 2, 3, agregas sobre 1 y aplicas la técnica de la oreja. Y ya sabes qué factor con qué otro factor lo tienes que multiplicar. Esto es menos p al cubo multiplicado por 1, te da lo mismo, dividido por 1 más p a la 4 a la 3 cuartos. Le voy a cambiar la expresión, ¿sí? 1 más p a la 4 a la 1 medio. ¿Y por qué le cambio la expresión? Porque fíjate que las bases son iguales. Entonces yo voy a aplicar la técnica o la propiedad de potencias, que nos dice, bases iguales, los exponentes se suman. Entonces yo voy a sumar 3 cuartos más 1 medio, porque estas dos bases son iguales. Menos p al cubo dividido 1 más p a la 4, 3 cuartos más 1 medio, ¿cuánto nos va a dar? Bueno, podemos ingresar a la calculadora. 3 cuartos más 1 medio. Resultó 5 cuartos. 5 cuartos. Vamos a ver si la guía llega a esta respuesta. Bueno, lo único que hace es representar el denominador como una raíz. Es decir, menos p al cubo sobre la raíz cuarta de p a la 4, le cambia el orden y le va a dar 5. Que es lo mismo. Es lo mismo, chicos. Obviamente, si me vendría para seleccionar, o sea, multiple choice, bueno, esto es lo mismo de esto. Yo me doy cuenta, le hago un pequeño cambio y listo. Bien, ahora sí hemos llegado a la respuesta de la guía. Pero la guía me dice que es x'. Esto que está acá, acordate que era x. Sí, ahora como es prima, también es prima. Bueno, hemos llegado. Pero la guía nos dice como respuesta el bien es típico. ¿Y yo cómo me doy cuenta que el bien es típico? Porque la ligada me resultó negativa o negativo. Por eso es un bien típico. Ahora vos dirás, pero ¿no va a sufrir alguna modificación en algún momento? No, porque P es el precio siempre va a ser positivo. Un positivo elevado al cubo siempre te va a dar un número positivo. Así te dé cero, no importa, porque cero como no tiene signo no pasa nada. Ahora, yo acá le doy cualquier valor a P, pero olvidémonos del cero, dale cualquier otro valor, pero tiene que ser positivo, porque no puedes decir que el precio de un producto es menos 5 pesos, menos 10 pesos, no. Entonces, un número positivo elevado al cubo te da positivo, un número positivo elevado a 4, positivo más 1, todo te da positivo. Entonces, el único que puede ser cambiar de signo a toda esta fracción es este menos. Conclusión, toda esta fracción que vos ves acá, cualquier valor que le des a P te va a dar positivo, porque eso es casi obvio. Entonces, ese positivo multiplicado por un negativo te va a dar negativo. Entonces yo digo lo siguiente, x', escribo x' porque así está en la guía, es menor a 0. Yo escribo que es menor a 0 porque me resultó negativo, ¿sí? Bien, ahora uno se pregunta, pero estamos en aplicaciones económicas, ¿cómo te puede dar negativo? Ojo, esto es la demanda marginal, eso tiene una interpretación, ¿sí? Pero no me voy a extender
con eso en este video, ¿sí? Porque lo fundamental es resolver el ejercicio y, bueno, aclaro también algunas cosas. Pero recalco lo siguiente. Si yo estuviera en la función demanda clásica, por decir de esa manera, obviamente te tiene que dar resultados positivos. Pero yo en este caso estoy en demanda marginal, sí te puede dar valores negativos, ¿sí? Bien, como es menor a cero, entonces es típico. El bien es típico. Si me hubiera resultado positivo, el bien hubiera sido given. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué yo al comienzo del video dije que lo normal de estos ejercicios es que te resulte un bien típico? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me dice todo esto? Cuando yo calculo la demanda marginal en función del precio, es porque yo digo lo siguiente. ¿Qué sucede con la demanda de dicho producto cuando el precio aumenta? ¿Qué es lo normal? A ver, yo estoy acostumbrado a consumir un producto X, ¿sí? Bien, y mañana me informan de que ese producto ha aumentado su precio, aunque no, es algo que no nos sorprende a nosotros, ¿no? Es algo, digamos, que ya estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Si dicho producto aumentó su precio, va a disminuir la demanda. Porque no solamente yo voy a dejar de comprar, sino varias personas. No todos, pero varias personas van a dejar de comprar. Eso es lo que me dice esta parte o esta ecuación. Nos dice que si aumenta el precio de dicho producto, la demanda va a disminuir. Y eso es lo normal que pase, por eso es un bien típico. Ahora, ¿cuándo sería un bien given? Que cuando aumenta el precio de dicho producto, aumenta la demanda. Ahora vos dirás, pero eso no tiene sentido. Es que existen ejemplos para ese tipo de ejercicios, ¿sí? Que ya lo vas a ver en materia más adelante. Bien, ya hemos respondido la pregunta A. Vamos a la pregunta B, que nos dice, hallar la elasticidad de la demanda con respecto al precio. Hallar la elasticidad de la demanda. Nos piden hallar la elasticidad de la demanda. Entonces yo digo, elasticidad de la demanda, pero con respecto al precio. Ok. Y es lo que nosotros hemos calculado en función del precio. Elasticidad de la demanda en función del precio, o con respecto al precio. En el ejercicio 19 de esta misma guía también ya habíamos mencionado esta fórmula. Era lo siguiente, el precio dividido por la función, como que intercambias el orden, ¿no? Esto arriba y esto abajo, pero sin la letra E, por d' de f, por la derivada de esta función. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto, es una fórmula de elasticidad. Nos piden hallar. Bueno, ojo que no nos piden clasificar, ¿eh? Nos piden hallar. Calculamos. Esto es P, eso nunca cambia. Ahora sí, tenés que escribir la demanda, pero en función del precio. La demanda en función del precio. 1 sobre todo esto. 1 dividido por la raíz cuarta de 1 más p a la 4. Todo esto multiplicado por la derivada de esta función, que también ya lo habíamos calculado. Mira, ya lo tenés. Por menos p al cubo dividido por raíz cuarta de p a la 4 más 1 a la 5. La mayoría tiende a confundirse en este tipo de ejercicios. Vamos primero con esta parte. No existe una fracción con 3 términos. Entonces, ¿en dónde yo voy a agregar sobre 1? ¿Acá? No.
Yo voy a agregar sobre 1 acá. ¿Y por qué? Porque esta es una fracción que surgió del denominador. Todo esto surgió del denominador. Por eso yo agrego sobre 1, porque originalmente en el numerador solamente estaba P. Ahora, yo completo 4 términos y utilizo la técnica de la oreja. Es decir, voy a multiplicar este término que está acá con este. Bueno, me salió un poco deforme la oreja, pero bueno, yo creo que se entiende igual. Y este con este. Esto es elasticidad de la demanda con respecto al precio. P por todo esto nos da P, la raíz cuarta de 1 más P a la 4. Dividido sobre 1. Listo. Multiplicado por menos P al cubo, dividido por la raíz cuarta de P a la 4 más 1 elevado a la 5. Listo. Vamos a ver qué respuesta nos da la guía. Bueno, no se parece en nada. Es porque obviamente ha reducido la expresión. Lo que ha hecho es, ahora esto lo ubicas al denominador, le cambias de signo el exponente y sumas con esto. Quizás lo podés haber hecho directamente, sí, pero yo preferí ordenar acá porque la mayoría tiene problemas, porque no dice esto yo con quién lo multiplico o este con este, quién con quién, por eso lo hice paso por paso, pero lo podés hacer directo también, si no tenés problema. Ahora, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Vamos a cambiar la expresión. Primero le vamos a cambiar la expresión para que sea más fácil de trabajar. P por 1 más P a la 4 a la 1 cuarto. Creo que podríamos avanzar. Menos P al cubo por P, menos P a la 4. Todo esto dividido 1 por esto. Vamos a cambiar de expresión también. 1 más P a la 4, 5 cuartos. Listo. Ahora lo que yo voy a hacer es todo esto, toda esta potencia, bajarlo al denominador. Esto es elasticidad de la demanda en función del precio menos P a la 4 dividido 1 más P a la 4 a la 5 cuartos por 1 más P a la 4 elevado a la menos 1 cuarto. Mira, ahora yo esta potencia lo ubiqué en el denominador. Cambiaste signo de exponente. Elasticidad de la demanda con respecto al precio, esto es menos el precio a la 4 dividido bases igual a exponente C, suma 5 cuartos menos 1 cuarto, eso te va a dar 1. Y hemos llegado a la respuesta de la guía. Llegamos, menos P a la 4 sobre P a la 4 más 1. Acá ustedes no van a esperar a encontrar un valor numérico, porque lo que ustedes hicieron es encontrar la ecuación de la elasticidad. En ningún momento has encontrado la clasificación. Ahora, la parte C, nos pide clasificar la demanda para un precio P igual a 1. Clasificar la demanda. Ahora sí, nos piden clasificar la demanda. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Módulo. Módulo, pero dándole el valor de 1. Bien, este 1 no va a cambiar de signo porque este negativo está fuera de, ¿sí? Está fuera de este exponente. Entonces, esto es menos 1 dividido a 1 a la 4 es 1 más 1, 2.
módulo de menos un medio, un medio. Lo que hace es convertirlo a positivo, porque como yo necesito clasificar es porque estoy trabajando en el primer cuadrante, por eso sí o sí tiene que ser todo al final un positivo. No es como acá que te aceptaba negativo, porque acá únicamente estás encontrando la ecuación, en cambio acá el valor numérico. Bien, cuando nosotros nos piden clasificar es porque te está preguntando si es elástica, inelástica, o unitaria. Un medio vale 0,5, es decir, es menor a 1. Entonces, cuando la elasticidad es menor a 1, es porque la función es inelástica. En el video anterior hice un resumen de qué quiere decir que la elasticidad, bueno, sea elástica, inelástica, unitaria. Lo nombré algo breve en el video anterior. Ya no lo vuelvo a repetir acá porque creo que ya el ejercicio fue un poco extenso. Quizás yo me demoro en resolverlo porque lo hago paso por paso, ¿sí? Ya ustedes directamente pueden reducir algunas cosas acá. Bien, chicos, este es el ejercicio 20. Espero que les sirva de mucho. Más que todo, recalcando lo importante de esta pregunta es cuando te pidan, digamos, clasificar el tipo de bien. Te va a dar la función demanda y tienes que tener mucho cuidado. Porque si está despejado P, es porque está en función de X. Y si está despejado X, es porque está en función de P, que es lo que yo mencioné al comienzo del video. Bueno, cualquier duda o observación, déjalo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.